Seguimos avanzando en la mañana del 11, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y el Canal 21 de Montecable en Montevideo. Faltan 12 minutos para el mediodía y vamos a establecer una comunicación telefónica con Fabio Riverón, que es dirigente de Fuesis a nivel nacional. Riverón, buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buen día a ustedes y a todos los televidentes. Las gracias por la comunicación a ustedes. Con mucho gusto. Riverón, sabemos que Fuesis, que es la Federación Uruguaya de Encargados de Comercio y Servicios, de Empleados de Comercio y Servicios, perdón, ha estado movilizada por lo que fue el asesinato de esta chica de supermercado en Montevideo y que, bueno, han visto alterada lo que es la armonía habitual con la que trabajan y han decidido, más allá del paro que realizaron de 24 horas, han decidido ir más adelante, avanzar. ¿Mantuvieron alguna reunión con el presidente de la República? ¿Qué es lo que acordó Fuesis con el gobierno? ¿Cómo está la situación del comercio a raíz de todos estos hechos? Bueno, ahí primero es que desgraciadamente atrás del crimen de Florencia, la angustia, el dolor, la impotencia que generó el hecho, cómo se da en las circunstancias en las que se da propiamente, fue lo que en primera instancia llevó a que resolviéramos casi sin espacio, en realidad, un paro general de 24 horas de todos los trabajadores de comercio y servicio, en un intento de generar un hecho que quisiera hacer un punto de reflexión, en términos generales, no solamente que atendiera a los trabajadores de comercio y servicios. Tras eso, el secretariado ejecutivo de la Federación se reunió el mismo domingo, y ahí conversando un poco alguna hoja de ruta, ¿no? De por dónde ir en algunas cuestiones, y ya ayer mismo estuvimos reunidos con el Ministerio del Interior, donde tuvimos la oportunidad de poner alguna de las cosas que nosotros veníamos discutiendo en la interna desde hace un buen tiempo, y claramente ayer salimos con un objetivo concreto que era poco una idea que teníamos en la cabeza, era que se conformara una mesa de trabajo integrada por el Ministerio del Interior, claro, los trabajadores organizados y las cámaras empresariales. Bueno, ahora quedará un poco de esperar que no se nos vaya en el tiempo, pero que rápidamente podamos tener esa oportunidad de que esa mesa se convoque y comenzar a discutir ahí por dónde vamos buscando paliativos a una situación que es bastante más general y que está claro no va a salir de esa mesa de trabajo la solución definitiva. Ahora, da la sensación de cuando se habla de la instalación de mesas de trabajo, que es una señal positiva sin duda, pero que entramos en una especie, no digo de pérdida de tiempo, pero de dilatación en el tiempo de los hechos. Una mesa de trabajo y mientras tanto la delincuencia campea y los trabajadores siguen siendo asesinados. O sea, ¿dónde está la velocidad que le imprimen a esta realidad o a esta búsqueda de caminos? Bueno, a ver, la solución a los crímenes y a la violencia evidentemente no va a salir la solución a eso no va a salir de esta mesa de trabajo. No va a salir. Si alguien espera que salga de ahí, erró en las expectativas. Nosotros ¿Y cuál es el objetivo? ¿Y cuál es el objetivo, Riverón? El objetivo es entrar a resolver algunas medidas que funcionen como paliativos para ir corriendo la delincuencia o disminuir el riesgo a los trabajadores que puntualmente están en sectores como estos todos los días. Pero la solución a la delincuencia no sale de ahí. ¿Medidas como cuáles, por ejemplo? Ojalá saliera la solución de ahí, de verdad. Pero tenemos claro que el problema de la delincuencia en general no es un tema que se haya resuelto en algún lugar del mundo. O sea que tenemos que tener claro de antemano, no para acostumbrarnos a ella, sino tener claro para no generarnos frustraciones propias o reacciones después indebidas de que es un tema que no se ha podido solucionar en el mundo, que es extremadamente complejo y para el que seguramente las políticas de largo aliento son los que han dado mejores resultados. Nosotros lo que buscamos con esto es que, por ejemplo, algunas medidas concretas que planteamos ayer, lo de la capacitación a todos los trabajadores desde el punto de vista de cómo accionar
ante una situación donde yo me vea que en mi lugar de trabajo ingresan a efectuar un delito. Bueno, ese tipo de cosas son posibles. El Ministerio respondió rápidamente ayer que tiene un área que perfectamente puede destinar la capacitación de los trabajadores. Faltaba la Cámara Empresarial ayer para ver cómo hacemos que esta acción realmente funcione. Una vez que se instale la mesa, vamos a estar todos los actores y vamos a tener condiciones de responder rápidamente a cómo empezar a ejecutar ese mecanismo. Nosotros planteamos otras cuestiones, como por ejemplo la situación de que reducir la cantidad de dinero efectivo que hay en las cajas. Esto lo que amerita es en realidad es que se le realicen arqueos mucho más seguidos, retiros de dinero mucho más seguidos a las cajeras, cuestión de que el resto del dinero quede en un cofre, que todos sabemos que eso hace bastante más difícil para el acceso del delincuente, porque el delincuente viene por la plata que puntualmente encuentra en la caja. Bueno, eso puede hacer disminuir la posibilidad de que entren a buscar la plata en virtud de que el botín claramente va a ser bastante menor de que puede ser hoy. Riverón, Sí. otro de los aspectos que se habló es el tema de los guardias armados sí o guardias armados no. Sí, ahí nosotros fuimos claros y planteamos de arranque que no es una definición que hace tiempo tomamos, no es a través de mayor cantidad de armas adentro de los locales comerciales es que vamos a resolver este problema. Eso de seguro termine en una balacera donde va a haber mucho civil desarmado esquivando balas. Ese escenario no está planteado por ningún lado. Nosotros Riverón, hace muchos años que lo discutimos eso y ya te digo, lo tenemos resuelto eso. Más allá de lo que pueda surgir de estas mesas de diálogo y de esas alternativas, esos caminos para tratar de disminuir esta situación, ¿dónde creen ustedes que está la responsabilidad, llamémosle, o el campo de acción? ¿En el Parlamento, en la justicia, en la policía, en la ciudadanía? A ver, que estamos en un escenario donde el propio Ministerio ayer nos reconoció, los delitos de robo sobre todo han aumentado en los últimos meses en Uruguay, fue lo que nos plantearon ayer. A partir de eso el propio Ministerio viene tomando medidas desde el punto de vista de correr o modificar la forma en la que se venían haciendo algunos patrullajes. Por lo tanto, eso nosotros ya lo visualizamos de arranque como una cuestión de que se está atendiendo. Después las responsabilidades son varias. Creo que hay muchas cuestiones que Uruguay en general necesita sentarse y discutir en serio y buscar por dónde va la solución en serio. Lo que nosotros vemos con preocupación, lo hemos dicho en algún lado, es que desgraciadamente cada vez que aparece un tema de este tipo arriba de la mesa, algunos actores intentan rápidamente discutirlo desde el punto de vista partidario. Y para nosotros eso es un error desde todo punto de vista y es uno de los grandes elementos que lleva a que no le encontremos una solución o por lo menos un camino claro para empezar a transitar con este tema. Y cada uno intenta llevar agua para su molino a partir de ese hecho. Y yo, sinceramente, desde el lado del movimiento sindical lo que visualizamos es eso. Eso hace que el verdadero camino a seguir siempre se termine tornando extremadamente dificultoso. Yo creo que en eso hay un gran consenso, ¿verdad? Cuando la cuestión se partidiza desde el punto de vista político, estamos en un error. Hoy hablamos del homicidio de Florencia, ayer hablábamos de otros homicidios y lamentablemente mañana vamos a hablar de otros homicidios, pero en tanto y en cuanto aquí haya pase de facturas porque los gobiernos de antes, los gobiernos de ahora, estamos errándole al hoyo. Sí, en eso es en lo que nosotros hacemos hincapié. Toda la sociedad en su conjunto, con nosotros incluidos, nosotros poniéndonos en primera instancia como movimiento sindical, debe tomarse un minuto para hacer una reflexión profunda si en realidad algunas normas que estamos hoy teniendo de convivencia son las más sanas. Yo lo he planteado en varios medios, no parece lógico, en realidad vivimos en una sociedad en la que hasta las cuestiones mínimas de discrepancia se tienden a resolver por los métodos violentos. Eso no puede ser la sociedad que queremos. No creo que en realidad sea la sociedad. Bueno, si alguien cree que en realidad va a venir alguien superior de arriba a marcarnos que es por acá, no. Obedece a nosotros mismos. Los actores diarios
de esta sociedad, somos los que tenemos que ayudar para que esas cuestiones se solucionen. Discutamos, discrepemos, sí, está bien, todas las ideas son válidas arriba de la mesa, pero cuando yo entro en la calificación, la adjudicación o lo que tú mismo decías recién, el creer que la responsabilidad de estas cosas son de otros. En la sociedad tenemos que asumir que este estado que tenemos de sociedad está bien, no seremos culpables, pero por lo menos somos todos responsables de que pase. Claro. Bueno, asumir la responsabilidad implica que tengo que ponerle un poco de pienso a esta situación. Bueno, hacer un alto, ponerle pienso, todos los actores que tenemos para aportar reunidos en una mesa, aportemos y veamos cómo en realidad ayudamos a que algunas cosas de las más crueles, como por ejemplo este crimen de Florencia, no pasen más. ¿Cuándo van a estar operativas estas mesas de diálogo? No, ahí no nos fuimos con ninguna fecha. Sí, lo que le pedimos al ministerio es que está bien, no nos convocara para mañana, pero tampoco que nos convoque dentro de un mes, ¿no? que tratáramos de sí acelerar un poco, ya que por suerte ayer mismo las cámaras empresariales se comunicaron directamente con nosotros para ponerse a la orden diciendo de que estaban dispuestos a sentarse, conversar y buscar caminos para empezar a transitar. Entonces, bueno, hay que aprovechar esta situación en la que todos parecemos que estamos de acuerdo en por lo menos empezar a conversar. Bueno, que así sea y ojalá lleguemos todos juntos a un horizonte más iluminado, más sereno, más tolerante y que en definitiva podamos no abatir, porque el delito cero no existe en ninguna parte del mundo, pero por lo menos dejar de vivir esta ola de violencia inusitada para el Uruguay y que nos tiene a todos muy preocupados. Sí, está claro. Creo que ese es el camino a transitar, exacto, el que tú decís. Riverón, gracias por atendernos esta mañana. No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación y a las órdenes como siempre. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Un Fabio abrazo. Riverón de Fuesis a nivel nacional, la posibilidad de hablar con dirigentes a nivel nacional, reitero, que bueno, la comunicación telefónica nos lo permite porque bueno, las cuestiones de agenda no pueden de repente entre semana hacerse una escapada a 140 kilómetros para estar en uno o en dos medios de comunicación. Bueno, de esta forma igualmente podemos comunicarnos con la gente que está en Montevideo y ver un poquito qué es lo que está pasando con todo este tema que nos tiene tan conmocionados, tan preocupados, tan angustiados, tan irascibles. Lo vimos ayer con el presidente de la República, de que hay gente que ya está absolutamente al borde de su paciencia, de su tolerancia, y bueno, reaccionan de esa manera cuando tienen la posibilidad de tener al número uno, al presidente de la República allí adelante, que no es la mejor forma en la que lo hicieron, que no debieron agredir, no debieron faltar al respeto, en eso estamos todos de acuerdo, pero las cosas son como son. Vamos a cambiar de tema y vamos a recibir aquí en nuestro estudio a una persona que ya nos ha visitado en un par de ocasiones. Se trata de la señora Isabel Albers. Ella es venezolana, hace 4 años que salió de su país, está viviendo aquí en Uruguay, más allá de que sigue vinculada a Venezuela por cuestiones profesionales y que bueno, nos ha ido contando un poco esta dura realidad que vive este país caribeño, este país sudamericano que nos destrozamos cada vez que leemos las noticias que llegan desde aquel país. Bienvenida, Isabel, un gusto. Buenos que días, estés ¿cómo aquí. estás? Muchísimas gracias. Bienvenido una vez más. ¿Nada ha cambiado o sí? Para peor. Para peor. Para peor porque si hacemos alguna retrospectiva desde lo más recientito que fue el 2015, que fue cuando nosotros, la oposición ganó una maravilla de Asamblea Nacional, que es nuestro Congreso, tuvimos una mayoría aplastante donde podíamos tomar muchísimas decisiones para hacer los cambios que se necesitaban en el gobierno. Uno de ellos fue una convocatoria del referéndum revocatorio, que era la convocatoria que todos firmáramos para convocar un día en particular en donde las personas pudiésemos decir Maduro vete, por la vía pacífica, por la vía legal, por la vía constitucional. Ese referéndum estuvo a punto de ser llevado a cabo en el año 2016, pero por unas movidas que yo todavía, te lo juro, no tengo claro, no puedo saber qué fue lo que ocurrió, se difirió, ya teníamos casi todo listo, teníamos fecha lista y qué sé yo, involucran en algún momento a la iglesia con el Papa, con Francisco como uno de los grandes mediadores, también Rodríguez Zapatero, que dijeron no vamos al referéndum porque ya le queda poco tiempo a Maduro, qué sé yo, vamos a dialogar. Eso se enfrió, eso fue un fracaso para la oposición increíble porque ya lo teníamos, estaba casi al borde de ser ejecutado. Entonces, claro, entramos en este
proceso de limbo en desde octubre del 2016, todo el periodo del año 2017, en donde se ha agravado muchísimo la situación económica. Se sentaron estas mesas de diálogo. Almagro ha sido clarísimo, insistiendo en que es ilegítimo, y el gobierno tal como está, y fíjate tú la cosa tan complicada como se colocó, porque a pesar de que la oposición tenía esa Asamblea Nacional que nombró un Tribunal Supremo de Justicia, todos tuvieron que huir, todos esos jueces están fuera y funcionan en Florida. Imagínate tú qué disparate, qué locura. Entonces tenemos una Asamblea Nacional sin manos, ahora que designó su Tribunal Supremo de Justicia para poder tomar decisiones y corregir todos los disparates que había hecho el gobierno de la Asamblea Nacional anterior. Y en esta situación, Maduro convocó de una manera ilegal a una Asamblea Nacional Constituyente. La oposición no lo avaló porque eso era completamente ilegal, la convocatoria, y entonces se instaló lo que se llama la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces tenemos dos asambleas nacionales, si se quiere, una legal y otra ilegítima. Tenemos dos tribunales supremos de justicia, uno que está funcionando en el exterior, que es legal porque fue designado por la Asamblea Nacional, pero está funcionando el tribunal anterior, que nunca abandonó su cargo. Entonces, ¿tú te imaginas el quilombo? Desde el punto de vista institucional es imposible. Es imposible y no tiene credibilidad, porque entonces la oposición, ¿qué hace? Sigues a un líder que dice, vamos por esta ruta, dice, no, ya por esa ruta fracasamos. Ajá, pero entonces, ¿cuál es la que promueve? ¿Qué? Tirar piedras, tomar tú un tanque, ir a Miraflores y sacar al tipo y matarlo. ¿Tú te vas a arriesgar a hacer eso? Yo te pregunto justamente, ¿cómo se explica, porque la verdad nosotros no logramos entenderlo, de que un presidente que está haciendo lo que hace, de que la comunidad internacional ya no duda en tildarlo de dictador, lo que estamos viendo es propio de una dictadura, la falta de alimentación, falta de seguridad, falta de medicamentos, hay gente desnutrida, gente que está muriendo, más allá de todos los que murieron en las represiones callejeras, en fin. ¿Cómo puede ser de que el tipo se mantenga en el gobierno, apareciendo en los medios, dando discursos, desafiando a Estados Unidos, desafiando a toda esa comunidad que está en contra de él, incluido el propio presidente de la OEA, el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, con quien ha tenido cruces encendidos? ¿Cómo puede ser que Maduro siga en el gobierno? Ahí hay una situación que desgraciadamente yo no te podría decir cuál es la razón. Para nosotros es absolutamente inexplicable porque siempre cantábamos victoria, ya va a salir, no, ya van a salir, Y es mentira, absolutamente no. Tienes a los cubanos que tienen 60 años con el castrocomunismo montado allí. ¿Por qué no salieron? Porque son unos desalmados, son unos vagabundos, e hicieron una estrategia muy inteligente que se ha diseñado en muchos partidos, en muchos países de orden comunista, que es, te quitan todas las bases, te cambian todo, te dan una primera fase que es la incertidumbre. Ya lo que tú estabas acostumbrado a tener anteriormente como tu país, tu cultura, ya eso no está más. Ya no tienes la manera de trabajar, ya no tienes los medios de que cambiaron la moneda, cambiaron el nombre del país, han cambiado absolutamente todas las reglas de juego. Entonces tú vas como dando palos de a ver de qué liana te puedes o de qué piola te puedes agarrar para sostenerte. Entonces te quedas sin un camino certero, sino que siempre es arena movediza, una cuerda floja donde no sabes dónde estás. ¿Y hacia dónde va Venezuela? Porque se está quedando sin venezolanos. Sí, más allá de quienes rodean al presidente Maduro, que parecen ser un grupito siempre más o menos los mismos, pero está habiendo un éxodo literal de venezolanos a otros países de América. Porque fíjate tú, los primeros que salimos fuimos personas que teníamos un cierto olfato, ya veíamos ya que esto venía mal. Hay gente que salió hace más de 20 años, apenas Chávez se montó porque sabían que ya no había sino el mismo camino que tomó Cuba. Es más, yo tengo una amiga cubana que salió de Cuba cuando ella tenía 7 años, se fue a Venezuela, hizo una vida espectacular en Venezuela, y cuando vio que se instalaba Chávez otra vez, la mujer no hizo sino salir corriendo porque sabía lo que venía. Pero en Chávez, con Chávez, Venezuela estaba bien. No, en absoluto. Eso era una farsa absoluta. Pero no le faltaba alimentos, no le faltaba medicamentos, había seguridad. Pero a costa de qué, y ahí es donde hay que tener muy bien, muy claro qué fue lo que pasó. Nunca había un país, nunca. Yo creo que en la historia de la humanidad se va a pasar a la historia como el país de mayor derroche y de mayor despilfarro, porque una cifra que yo no te puedo meter en mi cabeza de 40.000 millones de dólares en donde se metieron, es más, te digo que no sé si esa cifra es correcta, porque en mi cabeza no la puedo contabilizar, yo no sé qué espacio es eso. Un dinero que jamás en la vida se hubiese podido haber obtenido en Venezuela, porque hubo un incremento de un precio de petróleo de un barril a 4,
que era su costo de producirlo, lo estabas vendiendo a 100 y 120. ¿Tú te imaginas el superávit, la borrachera de dinero que entró allí? Entonces, claro, ¿qué pasó allí? En lugar de hacer como hicieron en los países nórdicos, en donde tú ahorras, coges esa plata, la reservas, la dejas para las generaciones futuras, esta gente se la robó. Es más, están saliendo ahora, a raíz de todos estos Panama Papers, de los Odebrecht, etcétera, etcétera, están saliendo. Hay gente cantando todas las vinculaciones, todas las prebendas, todas las coimas que fueron pagando, y eso de Chávez para abajo. Se dice que la hija de Chávez es una persona que tiene una fortuna absolutamente inaudita. Su lacayo, un personaje que era una especie de albacea de las hijas de Chávez, un hombre riquísimo, la fortuna, los caballos, los carros, los aviones, las cosas. Despilfarro que no te puedo contar. Si Chávez estuviera vivo, ¿la cosa sería distinta? No, quizás el tipo era un cobarde, se sabía que era un personaje que tenía, pero él tenía un olfato político que hubiese podido hacer las cosas un poco menos violentas hacia la comunidad internacional, que fue lo que hizo hasta que se murió. Él supo esconderse como en una especie de pseudo-democracia, porque él siempre elegía, y verdaderamente nos permitía ganar y perder, ganar excepto su puesto de presidente, que eso siempre lo tenía él. Pero ¿y Chávez sabría lo que iba a hacer Maduro? Yo me acuerdo cuando Chávez decía, si algún día me pasa a mí, siempre haciendo alusión a Estados Unidos, Sí. y el olor a azufre que dejaba el presidente de Estados Unidos, y que si alguna vez le pasaba algo a Hugo Chávez, iba a ser el gobierno imperialista de Estados Unidos el responsable, y yo quiero que si a mí me pasa algo, este es el hombre que ustedes deben votar. Un Nicolás Maduro que en aquella época era el canciller de Chávez. Incluso fue candidato completamente ilegal, porque tú cuando ejerces un cargo público, tú no puedes ser candidato. Él tenía que haberse retirado, Claro, ¿no? Ejercía exacto. además, se duda de su nacionalidad. O sea, él sabía exactamente, porque dicen que Maduro, es más, se formó durante muchos años en las filas de Cuba, recibiendo entrenamiento. Era un animal absolutamente sin ningún tipo de remordimiento, simple y llanamente. Inescrupuloso total. Inescrupuloso absolutamente. Y dicen que hasta en su vida personal es un personaje de muy poca valía humana. De verdad que yo a ese personaje Lo aborreces. lo aborrezco de una manera, y toda su camarilla. Pero fíjate que una cosa interesante que dijiste anteriormente, que pareciera que son los mismos que siempre lo están acompañando. No, fíjate que en este momento aparecen dos figuras que son los hermanos Rodríguez. Uno es Jorge Rodríguez y la otra Delcy. Personajes completamente Delcy, que abominables. fue canciller y que tuvo también enfrentamientos acá en Uruguay, ¿no? Correcto. Y ella definitivamente es la presidenta de esta Asamblea Nacional Constituyente, absolutamente ilegítima. Se atreven a convocar elecciones a cada rato, a hacer lo que les da la gana, dictar leyes supra cualquier otra institución y supraconstitucional mismo. O sea, que ellos son completamente ilegítimos. Entonces, de allí tú vas a ver que al propio Diosdado Cabello hoy en día lo están dejando de medio lado, lo están tratando de apartar, así como apartaron ya a Rafael Ramírez, que era el otro hijo putativo de Chávez, que era su mano derecha, fue uno de los que estuvo en el momento cuando él dijo y anunció que tenía cáncer, que se iba, qué sé yo, era uno de los 5 personajes que estaba dentro de la camarilla. Ya Rafael Ramírez hoy es una persona que tiene por Tarek William Saab, que es el fiscal de la República, ilegítimo también, porque la otra, que se llama Luisa Ortega Díaz, la fiscal legítima, está exilada en Bogotá. Es un gobierno paralelo, el ilegal en Venezuela y el legal Afuera, que está en la operando desde diáspora. afuera. Ajá, pero sí, absolutamente inoperativo, con una comunidad que la única esperanza que tendríamos era el Tribunal de la Haya, que diga, señor Maduro, usted está preso porque usted tiene esto y esto y esto y esto y esto, y ajá, ¿quién va a ir a buscarlo a Miraflores a sacarlo? Los líderes opositores no han podido hacer Están nada. completamente, tenemos 2 líderes que son importantísimos, muy jóvenes, muy bien formados, los 2 están inhabilitados. Simplemente te declaro inhabilitado, tú eres un ladrón y tú eres un asesino. Unos capriles. Enrique Capriles Radonsky y el otro es Leopoldo López, que ha estado preso, está todavía en su casa por cárcel, lograron sacarlo hace unos meses, sacarlo de ramo verde. Muchachos muy buen formados con todos sus errores políticos. Está María Corina Machado, que yo no soy fanática de ella ni mucho menos, pero ha hecho su buena labor también, ha sido muy inteligente incluso. En el Congreso le dijo a Chávez ladrón, porque expropiar es ser ladrón, y el tipo le dio casi que un vaído cuando se vio que le habían dicho eso, pero de una forma increíble, una mujer muy valiente. ¿Qué pensás que va a ser Venezuela en el futuro inmediato? ¿Qué va a pasar? Mira, no lo sé. Hablábamos de
decenas de miles que entran por día a Colombia, Argentina que tuvo un incremento de 1.200% de llegada de venezolanos, acá en Uruguay también los vemos, están en Brasil. Están en La Guayana, están en Estados Unidos, hay una fortísima comunidad venezolana. ¿Qué va a pasar con Venezuela, Isabel? Mira, no lo sé porque cuando te ves en el espejo de Cuba, que tiene 60 años en esta lucha, tú dices, wow, Venezuela se perdió. Pero la situación de Cuba me parece que está un poco lejos de lo que es en Venezuela, ¿no? Claro, y tú dices, entonces empiezas a analizar y entonces dices, esto tiene que llegar a algún fondo, pero ¿qué más tiene que pasar para que las cosas se puedan revertir y que este hombre deje el gobierno y se vaya? ¿Qué más puede ocurrir? Que vengan los Marines. Por favor, no sea muy ingenuo. Un atentado. Pero ¿quién se arriesga? Se arriesgó Oscar Pérez, que era lo que estábamos conversando Sí. anteriormente en el Oscar bloque. Pérez, que fue un manifestante que finalmente terminó muerto, ¿no? Un muchacho de una magnífica trayectoria, porque fue uno de los PTJs o personas del 6CPC de un cuerpo policial que se creó hace muchos años y se creó la policía científica, que logró, así como estábamos hablando en el segmento anterior, sí hay muchos caminos para bajar la delincuencia, pero eso requiere de esfuerzo, de dinero, porque tienes que formar no al ciudadano, porque el pobre ciudadano no va a ir a tomar clases de karate y de judo y qué sé yo para autodefenderse. Eso sería tomar la ley por tu propia mano. Claro, tampoco ser tan ingenuo, pero yo veía los videos y yo decía, wow, verdaderamente que le falta una chispa, que ya los venezolanos, la pobre cajera esperando. Mira, un venezolano apenas en esa situación sale, lo mínimo que hace es que se zumbe en el suelo, lo mínimo. Porque tienes una chispa de ya saber, yo aquí ya tengo 4 años fuera de Venezuela y yo voy, bajo la ventanilla de mi auto y oigo un motorizado y yo inmediatamente subo y estoy alerta, pues son un mecanismo de disparo que no se te olvidan. Entonces, tú tienes, volviendo al punto, tienes 2 gobiernos, uno legítimo y otro ilegítimo. ¿Qué hacer con Venezuela? Sería muy sencillo si se quisiese, porque todas las evidencias de que definitivamente, ¿qué le falta al tribunal para decir, señor, usted tiene que salir e ir a ponerlo preso? Tengo entendido, en la historia ha habido casos que efectivamente lograron sacar, entiendo que en la cortina europea se pusieron presos a una cantidad de dictadores y de... Tú decías que uno de los motivos por los cuales Nicolás Maduro todavía está en la presidencia es porque tiene un apoyo del narcotráfico. Sí, absoluto, eso ya está demostrado, incluso se sabe que lo que llaman el cartel de los soles está involucrado Diosdado Cabello, que era su segunda persona, que en este momento hay una jugada muy simpática porque le están creando un partido de gobierno nuevo, una especie de partido político que se llama, creo que se llama algo así como Somos Venezuela. Lo acaban de lanzar ayer, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero eso que tiene Venezuela como segundo nombre, Somos Venezuela o Avanza Venezuela, qué sé yo qué. Y resulta que el presidente del partido, del PSUV, que fue el partido de Chávez, es Diosdado. Entonces tú ves que le están dejando como, no entiendo esa división de partidos cuando tenían una sola cohesión. Ahí esa jugada, honestamente, no sé para dónde va. ¿Qué faltaría aquí? Wow, que los propios militares que quedasen de honorabilidad pudieran decir, señores, aquí está, chao pescado, usted se va, y provocar que venga el Tribunal de la Haya y se lo lleve preso. Ahora, eso va a ocurrir, va a ser verdad. Entonces el tipo, en una especie de fuga adelantada, convocó unas elecciones para el 22 de abril, porque adelanta su elección presidencial, a sabiendas que nosotros en la oposición estamos completamente como cucarachas, completamente uno corre para acá, otro corre para allá, uno dice una cosa, el otro dice otra, completamente divididos. El desafío de la Cumbre de las Américas, que dijeron que no era persona grata, la Cumbre de las Américas de Perú, sí. Y él dijo, no me quieren, voy a ir igual. Es desafiante con la comunidad Sí. internacional y en esos casos se arriesga a viajar a otro país donde, puede ser objeto de un atentado en cualquier momento. ¿Saben mi pronóstico? Él no va a ir. A última hora va a inventar cualquier cosa y no va. Y simplemente al no ir ya dejó de ser show y ya se enfrió todo y ya, chao. A él no le conviene ir. No le conviene porque lo van a limpiar, lisa y llanamente. O simplemente va a hacer el ridículo, va a dar mucho de qué hablar y ya está. O simplemente si tuviese una decisión del Tribunal de la Haya que diga usted va preso, pues maravilloso. Guau, Claro, señor, claro. váyase de una vez y yo misma lo ayudo y Claro. le pago el avión para que vaya. Claro. Pero mi pronóstico es que no va a ir. Y el día del 22 de abril, que son las elecciones, la oposición decidió, los grandes partidos decidieron no ir, no plantear candidato, siguiendo un poco la recomendación del propio Almagro, que dice, ¿cómo vas a ir a participar Claro. a una elección convocada por la Asamblea Nacional Constituyente, que es ilegítima? Entonces, ¿cómo la vas a avalar? Ajá, pero te paras el día 23 de diciembre, de abril. ¿Y qué dices? Tengo a Maduro electo otra vez porque lo elige 1, 10, 5 mil.
va a inventarse sus 10 millones de votantes, porque así como no hay testigos, no hay nadie que vigile qué fue lo que pasó en esas máquinas electorales, van a inventarse 12 millones de votantes. Ya él mismo cuando quiso hacer esa exhibición pública internacional del sistema electoral flamante y de avanzada en Venezuela, que él mismo no estaba registrado, o sea, fue un fiasco internacional, ¿no? Y la gente de Smartmatic, que eran los dueños de ese know-how, Sí. tanto del software como del hardware, dijeron, no, aquí hubo absolutamente un fraude, esto no es correcto, aquí no hay 8 millones de votantes, esta gente violó cómo se designaron la Asamblea Nacional Constituyente. Isabel, es un placer conversar contigo porque más allá de que estamos permanentemente informados de lo que ocurre, tú lo contás de una manera especial por ser tu tierra, ser tu país, más allá de que tu gente, de alguna manera es doloroso, pero por fortuna no está en Venezuela, o sea que de alguna manera están a salvo, pero igualmente tú seguís vinculada, seguís viajando y bueno, el escuchar de tu boca lo que está pasando es muy, muy nutritivo, más allá de que sea doloroso. Y siempre agradecida de Uruguay, sobre todo de Almagro, por la gran visión y ese acompañamiento que nos ha dado, que ha sido sumamente importante y esperemos tener luces, porque es un país que no tengo ninguna duda de que su recuperación va a ser ejemplo también, así como fuimos ejemplo de un deterioro increíble, va a ser ejemplo de recuperación. En otro momento vamos a estar hablando de otras actividades que haces tú, vinculados a la enseñanza del inglés, para lograr que mucha gente pueda salir, pueda tener un futuro más promisorio, pero eso será tema para un próximo encuentro. Me encantará. Un placer, hasta pronto. Gracias. Gracias a ti. Isabel Albers conversando con nosotros sobre esta dura, cruel, triste realidad que está viviendo Venezuela ya desde hace un tiempo y que tiene un final absolutamente incierto. De lo que no caben dudas es que de no haber cambios inmediatos se van a seguir perdiendo vidas y esto, bueno, es lo que nadie querría. Pero no depende ni de vos ni de mí, sino que depende de otras personas que veremos cómo actúan, cómo juegan y la comunidad internacional que tiene mucho que ver. Les propongo hacer una pausa y enseguida regresamos.